viernes de Entre Fronteras con nuestra internacionalista y colaboradora Talia Iscán. Bienvenida, Talia. Muy buenas noches, Pedro. Muchas gracias por el espacio. A ver, platícanos lo que ocurrió durante esta semana en el conflicto entre Rusia, Ucrania y lo que ha pasado con el COVID en China, entre otras cosas. El conflicto entre Rusia y Ucrania sigue, pero se han generado nuevos discursos. Los países más importantes involucrados en el Consejo de Cooperación y de Seguridad quieren hacer un tribunal particular para reconocer a Rusia como criminal de guerra. ¿Y qué fue la respuesta de Rusia? Que sería ilegítimo hacer esto, que prácticamente la política exterior rusa no reconocería este acto. Pero ¿qué dice la comunidad internacional? Pues al mismo tiempo Ucrania está emocionada porque sí realmente creen que se puede armar un tribunal en términos de la región europea para pues evaluar estos crímenes, pero por otro lado está La Haya y está el factor de derecho internacional público. Justo la semana pasada habíamos hablado de que tenemos que respetar el Estatuto de Roma y formar un tribunal de cero sería mucho más complejo de lo que se ve de fuera. Claro, y esta semana se reunieron los ministros de la OSCE en Polonia, ¿no? Sin Rusia. Exactamente, y Rusia no participó y esta reunión apoyó mucho a facilitar ese discurso de reconocer a Rusia como criminal de guerra, pero todo el mundo está diciendo lo mismo. Si lo reconocemos y si ponemos estos tribunales, pues evidentemente va a tener que pasar por el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Seguridad Rusia tiene derecho a veto. Aparte, Rusia ya explícitamente dijo que sería ilegal, ilegítimo y no lógico hacerlo. Claro, a ver, para contextualizar un poco, ¿qué es la OSCE y en el contexto de este conflicto, qué relevancia tiene? Pues OSCE es prácticamente un grupito de los poderosos de los países europeos, también donde involucraron a algunos países vecinos y prácticamente es una alianza donde estos países se centran en los temas de cooperación y seguridad a nivel regional, pero ya sabemos que últimamente lo regional también se ha vuelto global y es por eso que quieren tomar decisiones legítimas y jurídicos también últimamente, pero pues prácticamente es un foro donde estos países hablan de cooperación, temas económicos y de seguridad a nivel regional. ¿Y los rusos reconocen esta legitimidad de justicia europea por la Organización de la Seguridad y la Cooperación en Europa? Eso es uno de los problemas principales. Rusia no reconoce esa visión cosmopolitana, Rusia no reconoce esa jurisdicción europea porque Rusia incluso dice que el mundo es demasiado eurocentrista y tampoco reconoce la hegemonía estadounidense. Eso es el problema. Y también algo que dio mucho de qué hablar fue lo que denunció el embajador de Ucrania ante la Santa Sede. Exactamente. El embajador de Ucrania denunció ante la Santa Sede de que habían espías rusos y que han hackeado el sistema del Vaticano. Y pues allá pues no es coincidencia que el embajador de Ucrania saque ese tema, los rusos lo negaron y al final de cuentas el Vaticano, el Papa también dijo que no tiene nada que ver con los rusos. Pero aquí entonces me gustaría levantar una pregunta. Espías rusos, todo el tema de hackeo, ¿no se te hace como un estereotipo? ¿No se te hace también un poco como todo ese discurso que se había generado desde la visión rusofóbica del siglo pasado? Se mencionó incluso en elecciones de Estados Unidos, casi es una constante que en cada elección se mencionan a espías rusos, a hackers rusos y demás, pero acá esto surgió porque el miércoles se cayeron las páginas de internet del Vaticano, ¿no? Exactamente, se cayeron las páginas y todavía no se sabe por qué, pero al final de cuentas Papa dijo que los rusos no tienen nada que ver con eso, pero también ves qué tan fuerte está el tema de discurso, como el embajador ucraniano allá como dijo que fueron los rusos y también la mala fama que los rusos tienen en el ámbito de seguridad cibernética. Claro, y la postura entonces de la Santa Sede, ¿cuál es ante esto? Porque es trascendental, llega a ser incluso, ¿no?, si ellos emiten una postura en contra o a favor. La postura de Santa Sede ha sido neutral hasta el momento. La postura de Santa Sede fue a favor de no culpar a Rusia y simplemente seguir investigando. Un poco parecido a lo de misiles a Polonia. Claro, que ya al final con lo que nos quedamos fue que era del sistema antiaéreo, ¿no?, del propio Ucrania. Exactamente. Exacto. A ver, y en el tema de China, Talia, ¿qué está pasando con el COVID? ¿Por qué hay tantas protestas, manifestaciones? ¿Qué sucede por allá? Lo que pasa es que el Partido Comunista, el único partido dominante, prepotente en China, pues implementó algunos políticos bastante estrictos
respecto al tema de erradicar el COVID, que se llamó COVID-0. Pero ¿qué sucedió con esto? Pues mira, normalmente China tiende a tener crecimiento de 9% anualmente y este año se prevé que van a tener nada más 3% de crecimiento porque el gobierno cerró todas las oportunidades, puso cuarentenas muy estrictas y condiciones muy estrictas que inclusive el día de hoy impactaron o afectaron directamente al empleo, a los temas económicos y la operación de los corporativos internacionales. 20% de caída en las operaciones de las empresas transnacionales en China. ¿Qué pasa entonces? El pueblo salió a las calles a manifestar. Algo que no hemos visto desde 1989, Pedro. Es muy grave. Y no es que sean descomunales la cantidad de casos de COVID que hay, ¿no? No, pues claramente no, pero aquí vemos que la gente por primera vez este siglo salió a las calles y cómo responde el Partido Comunista, pues claramente responde con medidas bastante estrictas, con represión y opresión hacia el pueblo y toda la comunidad internacional también está condenando estos actos. Eso no sabemos si representa un cambio de régimen, no sabemos si eso va a representar más represión o al contrario empoderamiento del Partido Comunista, pero evidentemente hay falta de comunicación entre el pueblo y los intereses del gobierno, al parecer. Hablar de un cambio en China es algo muy fuerte, ¿no? Siendo tan conservadores en su política. Creo que es algo muy fuerte porque aquí muchos liberales van a decir no, que es el comunismo, que todo es culpa de comunismo. Pues no todo es culpa de comunismo. Prácticamente desde el siglo pasado Mao ha sido una figura muy importante que incluso se puede interpretar como culto a la persona para todos los chinos. Vimos en su funeral cómo todo el pueblo estaba llorando y estaba devastado. Pero ¿qué está pasando el día de hoy? El cambio no respecto al régimen o no respecto al comunismo, sino respecto a la actitud y las medidas que el gobierno está tomando puede cambiar. Porque lo que no les conviene es la caída de la economía. No, claro, lo que los ha posicionado ante los ojos del mundo como una superpotencia. Exactamente. Entonces eso es lo que tienen que cuidar más que todo, ¿no? Así es. ¿Y qué desenlace puede tener esto? Pues eso puede generar muchos retos y aparte siempre ha sido como una amenaza para el pueblo chino, incluso con los uigures, ¿no? O Tibet, los pueblos que rebelan. Entonces el gobierno ahorita va a hacer todo lo posible para reprimirlos y la comunidad internacional también va a apoyar a estos pueblos y yo creo que eso puede generar un conflicto a nivel interno, pero un cambio de régimen a nivel ideológico lo veo imposible. Pues Talia, gracias por haber estado con nosotros. Te vemos el siguiente viernes. Muchas gracias.